Demostración de la ecuación de la parábola con vértice en el origen. Empezaremos por el caso horizontal. Cualquier punto de una parábola cumple lo siguiente. Si yo selecciono este punto, la distancia de aquí al foco, que sería esta, va a ser la misma que de aquí a la recta que se llama directriz. Entonces vamos a poner esta, ¿no? También sabemos que la distancia del vértice hacia el foco se llama distancia focal y se representa con la letra P. Entonces, tomando como esta variable de referencia, y este punto le vamos a llamar punto P, que tiene coordenadas XY. Y en el caso del foco, lo único que sé es que tiene coordenadas P, me tuve que mover una distancia P, y no te elevas nada en Y o en X. Bueno, obviamente este es el eje X y este es el eje Y. No confundamos esta X y Y con esos que están aquí. Así se llaman los ejes y esto es una variable que le estoy llamando X y Y. A final de cuentas aquí yo tengo dos puntos. Es decir, el punto P, para ubicarlo me tuve que mover X unidades. O sea, voy a ponerla aquí. De aquí a acá vale X. Y me tuve que levantar Y unidades, que sería todo esto. Por definición sabemos que esta distancia es igual a esta. Y en base a este concepto vamos a establecer una ecuación. Entonces yo sé que de aquí a aquí vale P. Si del vértice al foco vale P, entonces del vértice a la directriz también vale P. Entonces esta distancia vale P también. Yo sé que de aquí a aquí vale P, y de aquí hasta el punto, la distancia en X nada más vale X, que es lo que es la magnitud que escribimos aquí. Así que de aquí hasta acá, esto vale P, y hasta aquí sería, bueno, más o menos como aquí. Esto vale X, bueno, P más X o X más P, como lo quieran escribir. Entonces la distancia de aquí a acá vale X más P y debe ser igual a la distancia del punto P al foco. Y aquí lo único que sabemos es las coordenadas de P y del foco, y con esto puedo obtener la distancia entre dos puntos. Que si recuerdan, cuando tienes dos puntos, la fórmula es distancia es igual a la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Escribiendo como punto 1 a la f sería p, 0, y el siguiente punto sería el p, que tiene x y y. Entonces, como el primero es el punto 1, tiene las coordenadas x1, y1, y el siguiente tendrá las que se les llaman x2, y2. Sustituyendo en la fórmula de distancia entre dos puntos, la distancia que los separa es igual a la raíz de... ¿Quién es x2? x2 es x menos x1, que es p, al cuadrado, más, en este caso ponemos y2, que es y menos 0 al cuadrado. Simplificando esto me quedaría x menos p al cuadrado, y y menos 0 queda pura y. Así que lo escribimos. Entonces aquí tenemos que queda la pura y. Entonces este es el valor de la distancia del punto P a F, que es igual a esta distancia. Entonces esta distancia vale esto, y la distancia de P a F es todo esto. Sustituyendo el valor de la raíz, tenemos raíz de x menos p al cuadrado más y cuadrada. Aquí ya tenemos una ecuación que falta desarrollar. Desarrollando esta ecuación tenemos que eliminar esta raíz cuadrada. Se elimina elevando al cuadrado en ambos lados. Aquí se elimina la raíz, aquí me queda un binomio al cuadrado que tengo que desarrollar, y aquí simplemente me queda esto. Desarrollando los binomios, aquí sería el primero al cuadrado más 2 veces este por este, entonces x por p, xp por 2, me queda 2xp. Y luego este al cuadrado me queda p cuadrada. Aquí el primero al cuadrado, y luego multiplicar estos dos es x menos p por 2 menos 2xp. Y menos p por menos p me queda p cuadrada. Y por último agrego esta y. Observamos ahora que tengo términos que están presentes de este lado y de este lado. Entonces los puedo eliminar porque están en ambos lados, y si los quito sigue estando equilibrado esto. Así que aquí hay un x cuadrada, aquí hay un x cuadrada, aquí hay un p cuadrada, aquí hay un p cuadrada, y únicamente me quedó 2xp igual a menos 2xp más y cuadrada. Así que este xp que está presente en este término también
Vamos a mandarlo para acá. Como está negativo pasaría positivo. Y de este lado nada más me quedaría la y. 2xp y 2xp, finalmente tendríamos que y cuadrada es igual a 2 y 2 son 4xp, que por lo general lo escriben así, 4px. Como se están multiplicando, no importa cómo los acomodes. Y esta ecuación es la que vamos a utilizar cuando tengamos una parábola horizontal. Y obviamente su vértice esté en el origen, es decir, que tenga coordenadas 0, 0. De manera similar, para el caso de una parábola vertical, aquí sabemos que la distancia del vértice al foco se llama distancia P, y es la misma de aquí a la directriz. Entonces las coordenadas del foco deben ser 0 en X y me levanto una distancia P. Entonces 0, P. Ahí se encuentra el foco. Y vamos a seleccionar un punto aleatorio dentro de la parábola. Aquí este punto vamos a poner. Le voy a llamar punto, para que no se enreden, ahora le voy a llamar A. Y va a tener la coordenada que le voy a llamar XY. Entonces la distancia de aquí a aquí es X, o sea, esta distancia es X. Y la que me elevé es Y. Entonces esta distancia hasta aquí, o sea, la distancia de aquí a aquí es Y. De igual manera, no se vayan a confundir que esta XY sea esta XY. Estas son simplemente referencia de los ejes y esta es una magnitud. Ahora sí tenemos nuestro punto que le llamé A. Y la distancia entonces de aquí al foco debe ser la misma que de aquí a la recta directriz, que es esta. Entonces la distancia de aquí a la recta directriz, yo sé que de aquí a aquí es P, o sea, esto vale P. Y de aquí hasta el punto A, esta altura o magnitud vale Y. Así que de todo esto, de aquí hasta acá, vale P más Y, que es la distancia del punto hasta la recta directriz. Ya tenemos una distancia, que es P más Y. Y de manera similar, la distancia de aquí al foco, la vamos a calcular con la fórmula distancia entre dos puntos, que un punto sería F y el otro el A. Como primer punto voy a tomar al foco. Así que si tomo como primer punto al F, que sería 0, P, y como siguiente punto al A, que tiene coordenadas XY. Entonces el primer punto se llama X1, Y1 o punto 1. Y el siguiente X2, Y2. Y ya saben cuál es la fórmula de distancia, ya lo utilizamos anteriormente. Aquí nada más voy a sustituir. Entonces voy a escribir X2, ¿quién es X2? Es X menos X1, que es un 0, al cuadrado, más Y, que en este caso, Y2, perdón, que es Y, menos Y1, que es P. Le ponemos P. Y cerramos y le vamos al cuadrado. Aquí me confundí de plumón. Así que simplificando esto, nos va a quedar aquí X menos 0, nada más queda la X al cuadrado, y aquí se queda el binomio al cuadrado. Entonces la distancia que es del foco a A, que es todo esto, ya simplificada quedaría raíz de X cuadrada más Y menos P al cuadrado. Y aquí tenemos otra ecuación que tenemos que desarrollar. Eliminando primero la raíz cuadrada para poder desarrollar esta ecuación, entonces elevo al cuadrado en ambos lados. Se elimina la raíz y aquí me quedó un binomio al cuadrado que tengo que desarrollar. Y aquí me queda la X cuadrada y aquí me queda otro binomio también. Desarrollando el primer binomio tenemos aquí que P por P, P cuadrada, más multiplicar estos, que me quedaría PY por 2, entonces me queda 2PY, más este al cuadrado. Igual, este se baja igual, más hay que desarrollar este binomio, Y por Y cuadrada, hay que multiplicar estos, me quedaría menos PY, pero por 2, entonces me quedaría menos 2PY, y menos P por menos P me queda más P cuadrada. Como esa es una ecuación, entonces, y aparecen términos en ambos lados, los puedo eliminar y sigue conservándose la igualdad. Aquí tengo una P cuadrada, aquí también. Aquí tenemos una Y cuadrada, aquí también. Y finalmente nada más me quedaron los términos 2PY es igual a X cuadrada menos 2PY. Como este término es semejante a este, entonces lo voy a mandar hacia acá. Y quedaría 2PY. Este que está negativo pasa sumando.
Y finalmente, al simplificar la ecuación que nos queda y volteando, nos queda x cuadrada es igual a 4py, que esta es la ecuación que se utiliza para una parábola vertical con vértice en el origen. En conclusión, aquí tenemos las ecuaciones que vamos a utilizar para el caso vertical de la parábola y para el caso horizontal. Obviamente el vértice debe estar en el origen, aquí, y aquí también es el origen.